Ahora vamos con el sopor nacional, con el bostezo político. Qué aburrido. Sí, qué aburrido. Pero antes hay asuntos sensacionales que reclaman atención. ¿Por orden de interés o por orden de relevancia? Este es el debate eterno, ¿eh? Venga, vamos por orden de relevancia, seamos serios. Es muy trascendente lo ocurrido con la Comisión Europea, que ha capitulado en algo sustancial de su agenda verde, que se iba a aligerar esto de la transición verde, sobre todo después de la ola impugnatoria que se ha levantado en todo el mundo, era algo previsible. Por lo tanto, esta noticia quizás nos sorprenda. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Sánchez envió una carta a Ursula von der Leyen para que la Comisión Europea pusiera fin a los coches diésel y gasolina en 2030? Pues no le han hecho ni caso. Aunque esto es lo anecdótico, porque la noticia, como les digo, es de gran relevancia, de gran trascendencia, sobre todo para el sector del automóvil, que es el gran vencedor. Los vehículos de combustión seguirán estando permitidos en la Unión Europea. La Comisión Europea ha confirmado que en lugar de reducir un 100% las emisiones en 2035, lo hará en un 90%. Y en ese margen, aparentemente pequeño, pues cabe todo un motor de explosión. Esta es una forma de dar marcha atrás a la transición verde proyectada por la Comisión. Hace menos de 2 años se había aprobado el veto a la venta de este tipo de vehículos dentro de 10 años. Es decir, en 2030. Pero la medida ha chocado con los fabricantes, que es un sector muy potente, no solo por las inversiones, sino también por los empleos que genera. Ustedes imagínense allí donde hay una fábrica donde ensamblan piezas de un coche, y hay algunos ejemplos en España, que les digan que les van a cerrar la factoría. Bueno, a ello se ha sumado esta legislatura el Partido Popular Europeo, que además está liderado por los conservadores de Alemania. ¿Qué les vamos a contar de la industria del automóvil en Alemania? Por cierto, en Italia también es potente el automóvil de superlujo, tanto que a esos grandes coches, a los Lamborghini, a los Bugatti, se les había creado como una especie de cláusula de exclusión, ¿no? Por la cual sí podrían venderse. Pero Alemania ha dicho no, ha dicho vamos a frenar, vamos a ir un poquito más despacio. Así que este martes Bruselas ha planteado una serie de medidas que difuminan en parte la meta marcada para dentro de 10 años. Como les digo, esto de Pedro Sánchez es la anécdota, pero hoy han quedado regular todos aquellos que en su día nos dijeron que Teresa Rivera tendría un poder omnímodo, aquella que fue vicepresidenta de Transición Energética en España y que aquí en España desde luego era tan rigurosa en su credo verde. Bueno, o es que no tiene tanto poder en la Comisión Europea o es que ha renegado de su ortodoxia verde, porque esto se parece bastante a una capitulación. Algo más de interés que esta noticia ha despertado la enésima revelación del caso Epstein, que esta vez no le quita el sueño ni a Trump, ni a los Clinton, ni a nadie en realidad en Estados Unidos, sino que ha provocado la reacción de Ana Obregón. Porque el New York Times se ocupa de la relación entre ambos, entre Ana Obregón y Jeffrey Epstein. Alrededor de 1982, un conocido en común presentó a Epstein a Ana Obregón, una joven actriz y socialité española, dice el New York Times. En su primera cita la llevó a toda velocidad por Manhattan en un Rolls Royce. Ella quedó fascinada por su encanto y su belleza, pero al final solo quería ser su amiga, puntualiza aquí The New York Times. Con Ana Obregón se habían puesto ya en contacto los productores del documental sobre Jeffrey Epstein, cuando a la muerte, al suicidio, al supuesto suicidio de este magnate, pues destaparon la isla de las perversiones, donde operaba con una red de menores y donde invitaba a sus amigos famosos. Ana Obregón dijo que no quería participar en ese documental, que no quería meterse en semejante lío. Se está hablando de esto. Y se va a hablar del caso Negreira, porque después de tantos años de timidez, parece que Florentino Pérez sí quiere poner el foco en la supuesta corrupción del partido, no, del Fútbol Club Barcelona, del Fútbol Club de formaciones profesionales. Ya saben, del Fútbol Club Barcelona, por haber mantenido a un miembro del CTA, nada menos que el vicepresidente, a sueldo con informes millonarios. Los informes más caros del mundo, dice ahora Florentino Pérez. Y la acompaña en su denuncia a Xabi Alonso, que en esto sí están de acuerdo. Dice Xabi Alonso, que él conoce el paño en el extranjero, que no se entiende por allí fuera lo que ha ocurrido aquí en la Liga Española y que quizás no le estamos prestando la debida atención. La brújula con La Torre. Y
Y ahora sí vamos con el sopor político. Qué aburrido. La indignación de Sumar va creciendo y ya avisan de que son capaces de cualquier cosa, incluso de quedarse en el gobierno. Todo lo que le han concedido a Sumar es que le puedan llamar cumbre a una reunión, porque lo que es reunirse ya lo hacen cada semana en el Consejo de Ministros. Ahora no sé muy bien por qué a esta reunión han de llamarle cumbre. Es una reunión para analizar cómo el gobierno está reaccionando ante los escándalos de corrupción que están cercando el entorno personal y político de Pedro Sánchez y también las denuncias de acoso sexual que se extienden por el Partido Socialista. Es que los socios de la coalición de Sumar necesitan algo para que no parezca que son los compañeros de viaje de los escándalos de corrupción o, lo que es peor, los tontos útiles. Así que han pedido que se celebre una reunión a la que de una forma un tanto exagerada han llamado cumbre. Por lo demás, fíjense si será dramática la falta de influencia de Sumar, si sonará tenue su voz en la coalición, que habrá tenido más influencia en la crisis de gobierno, en la remodelación de gobierno que viene. Jorge Azcón que Yolanda Díaz. Yolanda Díaz lleva pidiendo una remodelación profunda del gobierno desde que estallaran estos escándalos. Y sin embargo ha bastado con un gesto de Jorge Azcón, la disolución de la Cámara Autonómica en Aragón y la convocatoria de elecciones para precipitar esa remodelación del gobierno. La remodelación profunda del gobierno que exigía Yolanda Díaz se va a quedar en la sustitución de Pilar Alegría como ministra de Educación y portavoz del gobierno. No es porque Pilar Alegría tenga alguna responsabilidad que expurgar, que sepamos. En realidad es porque tiene que centrarse en la carrera electoral en Aragón, donde es candidata, y ya bastante difícil lo tiene, porque las encuestas le dan niveles gallardianos de voto y de popularidad. Gallardianos de Gallardo, no de Gallardón, que Gallardón sí tenía una muy buena salud demoscópica y luego además lo confirmaban las urnas. Lo de Gallardo, por ahora sabemos que la salud demoscópica es mejorable y veremos si las urnas confirman el cuadro clínico. Lo sustancial es que la supuesta crisis en la coalición se ha saldado con una nueva exhibición de sumisión o de impotencia. Tenemos claro, hay amplia coincidencia en que nuestra presencia en el gobierno tiene sentido para aprobar medidas que resuelvan los problemas de la gente, para hacer cosas, no para estar en situaciones de parálisis. Y también somos conscientes de que tenemos mucho que hacer en el año y medio que queda de legislatura. Pero para hacer cosas no basta con plantearlas, ¿eh? Por ejemplo, quisieron reducir la jornada laboral, lo plantearon en 2 ocasiones y les ha sido imposible. Enrique Santiago quizás es demasiado optimista cuando cree que este gobierno puede hacer cosas sin una mayoría parlamentaria que lo respalde. Y menos desde la izquierda a la izquierda del PSOE, porque esta es una Cámara, la de España, de mayoría conservadora. Ahora, lo interesante es que esta es la posición de Izquierda Unida, expresada por Enrique Santiago. No habrá hedor que les haga desalojar la sala del Consejo de Ministros. Y cada línea roja pues se termina transformando, como suponíamos, en una meta volante. Veremos si no ocurre lo mismo con los indicios que está investigando la Audiencia Nacional, que hoy al fin ha recibido la documentación que le había requerido el PSOE. El partido ha entregado este martes al juez la información de todos los pagos en metálico a sus dirigentes desde 2017 hasta 2024. Ferraz ha hecho llegar la información en un pendrive al magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el presunto blanqueo con los abonos de los gastos del partido. El juez decidirá en las próximas horas si incluye esta información dentro de una pieza secreta y cuál es la relevancia que tiene y si justifican un tan anómalo sistema de pagos que no fue entendido ni por Leopoldo Puente, juez del Supremo, ni por Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, y por eso le han requerido esta información, porque las explicaciones ofrecidas por el exgerente Mariano Moreno y por la administrativa, la señora Celia, que acudió a ofrecer pues las explicaciones que pudiera dar acerca de un sistema tan anómalo de pagos que consistía en darle un sobre a Koldo García y que éste lo entregara a los cargos que habían supuestamente justificado unos gastos, sin tener Koldo ninguna vinculación con ningún cargo dentro del partido. Ahora, a partir del 1 de enero de 2026, se van a poner a vigilar todos los Bizum. Pues imagínense. ¿Y los sobres de Koldo? Quizás merecían mayor vigilancia, ¿no? Bueno, por el momento, las demandas airadas de Yolanda Díaz
lo que se han topado es con la mofa y con el reproche. Estar lo puedo entender porque, insisto, yo lo tengo y lo tenemos los que integramos el Partido Socialista y lo comparto, ¿no? Otra cosa son las soluciones que se proponen, ¿no? La verdad es que no les encuentro mucho sentido. Ahora fíjense lo reveladora que es la broma que ha hecho Óscar Puente hoy en la televisión oficial para ridiculizar las propuestas de Yolanda Díaz. Porque dice Óscar Puente: hombre, Yolanda Díaz incluirá a los ministros de Sumar en la crisis de gobierno. No sé si los incluye. O sea, la amenaza de Sumar es la de dejar el gobierno y el ministro les devuelve la amenaza diciendo: cuidado, no sigáis amagando, no vayáis a tener que dejar el gobierno. Tan creíbles son las advertencias de Sumar. Pero Óscar Puente añade algo, porque si el reproche es por la gestión del caso Salazar, a él le van a tener que explicar qué es lo que ha hecho Sumar mejor que el PSOE cuando le explotó el caso de Íñigo Errejón, que llevaban meses ocultando. Hay que intentar anudar a las acciones unas reacciones que tengan una mínima relación, ¿no? Yo recuerdo un caso de acoso en Sumar de nada menos que el portavoz del grupo parlamentario. No recuerdo desde luego ningún ministro del Partido Socialista que saliera a pedirle a la señora Díaz que hiciera un cambio en su estructura de partido, ni siquiera en el propio gobierno, y por tanto no encuentro muy bien cuál es la relación en este caso, pero en fin, cada uno es libre de plantear lo que quiera. Yo creo que es mejor la coherencia para que la gente entienda un poco qué es lo que se propone y cuál es su propósito. Bueno, la cuestión, lo esencial, lo fundamental, lo mollar, que diría Graciano, es que no parece que el PSOE esté demasiado amedrentado por las amenazas que profieren sus socios. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas.